Para los que hemos tenido la fortuna de pasear por Japón, sabemos que hay pocas cosas tan hipnóticas como recorrer sus calles, porque todo llama la atención. Los templos escondidos, en contraste con los grandes carteles luminosos, los aromas de los puestos de comida, el silencio de las calles secundarias. Es en esa mezcla de tradición y modernidad donde una figura emerge como catalizadora de misterio: las geishas. La presencia de las geishas es discreta, casi silenciosa, pero imposible de ignorar. Representan una profesión que ha sobrevivido a siglos de historia y tradición. Se ha adaptado sin perder su esencia. Son maestras del arte, la música, la poesía, la conversación y el detalle refinado. Pero ¿sabemos cómo se formaban? ¿Qué papel tenían en la sociedad japonesa? ¿Cómo han logrado mantener viva esa tradición durante siglos? Y sobre todo, ¿qué lugar ocupan hoy? Soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, el videopodcast de National Geographic. Cada viernes en tu plataforma de audio favorita. Y si te quedas con ganas de conocer más historias, ya sabes que te esperan nuevos contenidos en Disney Plus y en el canal National Geographic. María José, creo que lo fundamental para entender a las geishas es conocer su etimología. La palabra está formada por dos caracteres japoneses. Primero, gei, que significa arte, y sha, que significa persona. Traducido literalmente, su nombre quiere decir persona del arte. Definición que resume la esencia de lo que son: mujeres dedicadas profesionalmente al dominio y la práctica de las artes japonesas. Hablamos de una profesional que precisa de años de formación para aprender danza, música, poesía, etiqueta, conversación y todos los matices del refinamiento social. Su trabajo, en definitiva, consiste en entretener, acompañar y crear un ambiente agradable y culto en reuniones, banquetes o celebraciones formales. Lamentablemente, en Occidente la figura de las geishas ha sido denostada y ha estado rodeada de confusión. Durante mucho tiempo se ha asociado a la prostitución, especialmente a raíz de malentendidos históricos y representaciones erróneas en el cine o en la literatura. Una confusión que se originó en gran medida durante la ocupación de Japón por los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. En aquel momento, muchos soldados norteamericanos llamaban geisha girls a cualquier mujer japonesa que ofreciera compañía, incluso si no pertenecía al mundo de las geishas. De hecho, la vestimenta y la apariencia tampoco facilitaban la distinción. Matizado esto, María José, tomamos la máquina del tiempo para remontarnos hasta su origen. Japón, mucho antes de la aparición de las geishas como tal, ya contaba con una larga tradición de entretenimiento cortesano y popular. Algunas de ellas, llamadas shirabyoshi, bailaban para nobles y samuráis mezclando elementos de rituales con danza artística. Fue durante el largo periodo Edo, más de 2 siglos entre 1603 y 1868, cuando el gobierno japonés reguló los llamados yukaku. Estos eran distritos de placer oficiales, y en ellos se concentraban los locales de ocio, el teatro kabuki, las casas de té y las cortesanas de alto rango. Fue en ese entorno donde comenzó a gestarse el origen de las geishas. Y es curioso, ojo al giro de guión, porque las primeras geishas no fueron mujeres, sino hombres. Existía la figura de los taikomochi, conocidos como hokan, que eran en esencia hombres que actuaban como bufones, narradores, músicos o consejeros en banquetes y reuniones de la élite. Con el tiempo se abrió la puerta al entretenimiento a las mujeres. Ellas aportaban una presencia más delicada y refinada a los espectáculos. A mediados del siglo XVIII, las geishas femeninas ya habían superado incluso en número a los hombres, y el término geisha pasó a asociarse casi en exclusivo a las mujeres. Hacia 1750, la figura de la geisha femenina que hoy conocemos ya estaba consolidada. Su formación era rigurosa. Una inversión intelectual donde aprendían a tocar instrumentos, bailar danzas, servir té, memorizar canciones, recitar poesía, aprender idiomas y datos culturales o desenvolverse en sociedad. La competencia por destacar acabó siendo intensa y la reputación pasó a depender tanto de su talento como de su comportamiento. A raíz del crecimiento en el número de geishas, el gobierno Tokugawa se vio obligado a imponer normas para mantener una separación entre geishas y cortesanas. Por un lado, las geishas tenían prohibido ofrecer servicios sexuales y se limitaban solo al entretenimiento artístico. Durante ese periodo Edo, antes mencionado, las geishas alcanzaron su consolidación y prestigio social. Pero fue con la llegada de la era Meiji entre 1868 y 1912 cuando su figura se transformó en un símbolo de la elegancia y la identidad cultural japonesa. Sobre todo si tenemos en cuenta que Japón se modernizó, se abrió al mundo occidental y las geishas se vieron obligadas a adaptarse sin perder su esencia tradicional. Pero hay una cuestión importante en todo esto. ¿Cómo se forma una geisha?
Pues bien, Fede, todo empieza en la Okiya, es decir, la casa donde viven, se forman y trabajan. Estas casas actúan como hogar, escuela y lugar de trabajo. En ellas conviven la dueña, conocida como Okasan o madre, las geishas en activo, las aprendices, llamadas maiko, y a veces el personal de apoyo. Además, es la madre de la casa quien dirige todo. Se encarga de administrar las finanzas, pagar los kimonos, la peluquería, la comida, el maquillaje, busca clientes. Vamos, que financia al completo la formación de las geishas. Y esto es importante porque la deuda que se genera puede ser infinita. Y aunque no hay intereses, el dinero debe ser devuelto. ¿Cómo? Con sus ingresos futuros, que no son precisamente bajos. Las Ikomi, es decir, las preaprendices, comienzan ayudando en las tareas domésticas. Aprenden primero las normas básicas de respeto y disciplina antes de tocar un instrumento o asistir a un evento. Y a medida que avanzan, reciben nuevas clases de danza, música y también de modales. Después, cuando ya tienen cierta formación, viene la etapa más conocida, la de maiko. El término significa literalmente niña bailarina. Es la fase de formación artística completa, en la que la joven ya participa en banquetes, bailes y eventos, aunque siempre bajo supervisión. Aquí su aspecto pasa a ser muy característico. Kimonos de colores vivos, peinados elaborados y un maquillaje más marcado que el de las geishas adultas. La etapa de maiko suele durar de 5 a 6 años. Finalmente, cuando alcanza la madurez profesional, la aprendiz celebra una ceremonia de transición llamada erikae, o cambio de cuello, en la que pasa de maiko a geisha. Si algo requiere el trabajo de una geisha es, además de tiempo, una inversión constante en clases, trajes, instrumentos, peluquería. Por eso, a lo largo de la historia, muchas han contado con la figura del danna, que es un patrocinador o mecenas que ayuda a cubrir los gastos a cambio de apoyo o compañía preferente. Hoy en día son pocas las geishas en activo, y el principal desafío es la falta de relevo generacional. La mayoría se concentra en los barrios históricos de Kioto, como Gion, o en zonas conocidas como Hanamachi, que literalmente significa ciudad de las flores. Las geishas están muy protegidas por normas que evitan el acoso o las fotografías sin permiso, algo que las ha convertido en una especie de mitos vivientes que han inspirado a escritores, directores y artistas durante más de un siglo. De hecho, la novela Memorias de una geisha y su posterior adaptación cinematográfica popularizaron la figura de las geishas en todo el mundo, pero también reforzaron muchos malentendidos, especialmente en torno a los servicios sexuales. La película llegó a ser muy criticada y boicoteada en Japón, sobre todo cuando se supo que las actrices principales ni siquiera eran japonesas. La respuesta llegó de la mano de geishas reales como Mineko Iwasaki, una de las más famosas del siglo XX. Pese a su hermetismo, ella misma se lanzó a escribir sus memorias en el año 2002, precisamente para explicar la realidad de su oficio. Y en ella subrayó la dimensión artística y la disciplina profesional de toda geisha, muy alejadas, por supuesto, de la pretendida figura erótica. Aunque el oficio de geisha no figura como patrimonio cultural y material, a nivel nacional está reconocido y protegido. De hecho, recuperó algo que has mencionado antes sobre sus ganancias. Atenta, María José. De media, las tarifas para contratar a una geisha pueden superar fácilmente los 50.000 yenes por hora, unos 300 euros al cambio. Y si hablamos de eventos exclusivos, el precio se multiplica a veces por 10. Vamos, que igual, no sé si lo piensas, nos hemos equivocado de profesión. Lo que parece revelador es que detrás de las geishas, de su maquillaje blanco y sus preciosos kimonos de seda, hay algo muy delicado y hermoso. Son mujeres que dedican su vida al arte y al refinado entretenimiento de entretener con el arte. A la música, la danza, la poesía, la conversación, a mantener vivo un modo muy valioso de entender la belleza y la educación, que resulta y ha resultado fascinante en todo tiempo. Esto es Despierta tu Curiosidad, el videopodcast de National Geographic, cada viernes en tu plataforma de audio favorita. Y si te quedas con ganas de conocer más historias, ya sabes que te esperan nuevos contenidos en Disney Plus y en el canal National Geographic.